La piedra Rosetta fue la clave para comprender los jeroglíficos egipcios y es uno de los tesoros más preciosos y valiosos del Museo Británico. Después de todo, Egipto se destaca entre los países con relevancia histórica y prácticas culturales intrigantes. Los antiguos egipcios eran personas de gran conocimiento, y las investigaciones realizadas por científicos han revelado la creatividad y la ingeniosidad que utilizaron para sobresalir. Algunos de estos descubrimientos han mantenido a las personas intrigadas, ya que aún no sabemos lo suficiente como para descifrar el razonamiento detrás de ellos. Sin embargo, ha habido cierto progreso a lo largo de los años y algunos de estos misterios han sido desentrañados. Únase a nosotros mientras exploramos los 20 mayores misterios que científicos y arqueólogos han logrado resolver. El misterio de Punt y los babuinos viajeros. En tiempos antiguos, los egipcios tenían un don para elegir regalos sofisticados. Cuando anhelaban algo lujoso, buscaban un lugar llamado Punt, donde encontraban tesoros dorados, incienso perfumado y mirra. A veces, incluso adquirían babuinos en este lugar. Lo asombroso es que algunas pistas fascinantes acerca de Punt llegaron a nosotros gracias a los babuinos. Los científicos estudiaron momias de babuinos y analizaron el estroncio presente en sus huesos, cabellos y dientes, comparándolos con los babuinos que aún viven en toda África hoy en día. Descubrieron que algunos de estos babuinos eran originarios de Egipto, pero otros procedían de la Etiopía moderna e incluso de lugares tan lejanos como Somalia e Eritrea. Estas regiones eran consideradas parte del reino de Punt en algún momento de la historia. Este reciente hallazgo no solo nos ha enseñado acerca de antiguas civilizaciones que han moldeado nuestra historia, sino que también ha resaltado la necesidad de una mayor exploración arqueológica en Eritrea y Somalia. Después de todo, ¿quién sabe qué otros secretos aguardan ser descubiertos en estos enigmáticos lugares? El tesoro del papiro de Saqqara. El número 19 nos lleva a Saqqara, un sitio arqueológico asombroso ubicado en la antigua necrópolis de Menfis, que fue la primera capital del Alto y Bajo Egipto, unificados, y prosperó hasta el siglo VII después de Cristo. Este lugar está lleno de tumbas reales, imponentes y notables tesoros. Durante excavaciones recientes, los arqueólogos tuvieron la suerte de desenterrar una gran cantidad de reliquias antiguas que habían estado perdidas en las arenas del desierto durante más de 2500 años. Entre los tesoros encontrados se incluyen numerosos animales sagrados que fueron sacrificados, 50 ataúdes de madera pintados y algunas impresionantes estatuas. Sin embargo, nada de esto se compara al misterioso pergamino azul. Inicialmente se creía que tenía 30 pies de largo, pero resultó tener impresionantes 52 pies. Este no era un pergamino común. Estaba adornado con raros jeroglíficos y diseños que revelaron ser un fragmento del legendario Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es como una guía para la vida después de la muerte que contiene hechizos, himnos y encantamientos que se creía que ayudaban a las almas en su viaje para encontrarse con los dioses después de la muerte. Los estudiosos creen que data de alrededor del 1150 a.C. Este increíble artefacto es un tesoro oculto del conocimiento antiguo que nos brinda una idea de las creencias y prácticas del antiguo Egipto. Un misterio fascinante que nos conecta con el pasado. Los fascinantes secretos de la construcción de la Gran Pirámide. El número 18 nos lleva a 2013, cuando un grupo de arqueólogos franceses y egipcios hicieron un descubrimiento asombroso en una caverna en las inmediaciones de Arf. Los egiptólogos Pierre Talay y Gregory Morrow encontraron cientos de fragmentos de papiro inscritos que resultaron ser los textos más antiguos jamás encontrados en Egipto. Entre estos textos se encontraba un libro de registros que databa del 27º año del reinado del faraón Keops.
Este libro detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza con inscripciones y jeroglíficos escritos hace 4500 años por un inspector de nivel medio llamado María. El diario de María, escrito en un formato de 2 columnas, proporcionó información sobre las rutinas diarias de los trabajadores de la construcción y documentó cómo se transportaban en barco los bloques de caliza de Tura que se utilizaban para revestir el exterior de la pirámide a lo largo del río Nilo, a través de una red de canales. Esta travesía duraba de 2 a 3 días. El diario también destacaba que el proyecto de construcción estaba supervisado por el visir, que era medio hermano del faraón Keops y estaba a cargo de los proyectos del rey. Además, otros libros de registros delineaban otros proyectos emprendidos por el mismo equipo de trabajadores en ese año, incluyendo la construcción de un puerto en el mar Mediterráneo. Estos asombrosos hallazgos ofrecen valiosas pruebas de que la construcción de las pirámides fue posible gracias a la ingeniosidad y habilidades humanas, sin necesidad de la intervención de alienígenas, como se ha especulado durante mucho tiempo. Un misterio resuelto que arroja luz sobre la magnífica historia de la humanidad. El verdadero propósito de la momificación en el Antiguo Egipto. En el número 17 exploramos el enigmático propósito de la momificación en el Antiguo Egipto y descubrimos que su objetivo no era simplemente preservar los cuerpos para la vida después de la muerte, como se creía durante mucho tiempo. En cambio, este proceso elaborado parece estar más relacionado con guiar a los momificados hacia una existencia divina. Esta perspectiva revolucionaria podría desafiar lo que creíamos saber sobre las momías. El curador del Museo de Egipto y Sudán desafía nuestra comprensión al explicar que esta nueva perspectiva invierte la narrativa que habíamos aceptado durante tanto tiempo. Al parecer, los investigadores victorianos en Occidente fueron los primeros en difundir información errónea sobre la momificación al compararla incorrectamente con la preservación de peces. Aunque ambos involucraban el uso de sal, el tipo de sal utilizado por los egipcios era significativamente diferente al utilizado en la conservación de pescado. Este sal especial era una mezcla de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio, todos naturalmente abundantes en las cercanías del río Nilo. De esta manera, se descubrió que el propósito de la momificación era mucho más complejo y estaba motivado espiritualmente de lo que originalmente se creía. Un misterio que desafía las concepciones tradicionales y nos lleva a una comprensión más profunda de la civilización egipcia antigua. La impresionante estatua de Kefren. En el número 16 nos encontramos con la estatua de Kefren, una obra de arte antigua increíblemente impresionante que reside en el corazón del Gran Museo Egipcio en El Cairo. También se le conoce como la palabra en trono. Esta escultura está tallada en una piedra oscura y resistente llamada diorita, una joya rara que fue descubierta en 1860 por Auguste Mariette, el primer jefe del Servicio de Antigüedades egipcias. La estatua fue hallada oculta en un pozo sobre el templo del Valle de Kefren, un faraón de la cuarta dinastía. La estatua de Kefren lo muestra en el centro de atención, sentado como un rey, en un trono con patas de león. Captura su poderosa presencia con su mirada intensa, puño cerrado y mano abierta, como si estuviera alcanzando a través del tiempo. Los jeroglíficos que la acompañan cuentan la historia de su papel en la unificación de Egipto, y el abrazo del halcón en su espalda es un gesto a la divinidad protectora Horus. Esta estatua es un testimonio asombroso de las habilidades de los antiguos egipcios, ya que mezcla idealismo y naturalismo utilizando diferentes tipos de piedra, como cuartita, caliza y diorita. Puede decirse que la influencia de Kefren dejó una marca en las representaciones reales, destacando el fuerte vínculo entre los faraones y lo divino.
Un misterio que nos conecta con el antiguo Egipto y su poderosa cultura. Momias con lengua de oro. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable en las ruinas de Oxferenchos, que hoy en día se encuentra en el Banasa. Encontraron 2 tumbas que contenían restos momificados de aproximadamente 2500 años de antigüedad. La sorpresa se intensificó cuando descubrieron que una de las tumbas, asombrosamente, nunca había sido abierta, permaneciendo intacta. Esther Paños y Milano, de la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona, descubrió un sarcófago de piedra caliza que contenía los restos momificados. Además de los restos, los artefactos encontrados incluyeron un amuleto de escarabajo, 4 jarras canópicas utilizadas en el proceso de momificación y más de 400 pequeñas figuras funerarias de cerámica esmaltada. Lo más curioso de todo es que la momia tenía una lengua dorada dentro de su boca. Esta práctica de colocar lenguas doradas en la boca de los fallecidos se llevaba a cabo en el antiguo Egipto para permitir la comunicación con Osiris, el dios del inframundo. Es importante recordar que ya se había encontrado una momia similar con una lengua de oro en el pasado. Un misterio que nos conecta con las creencias y rituales del antiguo Egipto, arrojando luz sobre su rica y enigmática historia. La maravillosa piedra de Rosetta. Durante la campaña de Napoleón Bonaparte liderada por el intrépido Pierre François en 1799, un grupo de soldados descubrió la famosa piedra de Rosetta. Esto sucedió a unos 35 kilómetros al este de la bulliciosa Alejandría, en un lugar que hoy se llama Rosetta. La piedra de Rosetta es una maravilla tallada en basalto negro que medía casi 1.5 metros de largo y se extendía por 60 centímetros de ancho. Sin embargo, lo que la hacía destacar eran las antiguas inscripciones esculpidas en su superficie en 3 idiomas diferentes, incluyendo el griego, el jeroglífico y el demótico. En aquel entonces solo se podía entender el griego, mientras que las otras 2 escrituras se habían convertido en un misterio. Mentes brillantes como las de Thomas Young y Jean-François Champollion, con su inteligencia y determinación, descubrieron que la inscripción griega contenía el mismo mensaje que los jeroglíficos y el texto demótico. En tiempos antiguos, estas lápidas de piedra tenían un gran significado y se colocaban en lugares importantes de todo Egipto. Actualmente, la piedra de Rosetta se encuentra en los grandes salones del Museo Británico como un puente que conecta la comprensión antigua y moderna. Sin embargo, un debate está en marcha y voces de Egipto abogan por el regreso de la piedra a su tierra natal. Creen que traerla de vuelta ayudará a preservar su rica herencia y cultura, salvaguardando el legado de la notable civilización que una vez floreció a lo largo del río Nilo. Un misterio que refleja la importancia de la conexión entre el pasado y el presente. Remedios antiguos para la resaca. Viajamos a la antigua Grecia, donde surgió un rumor interesante a partir de un papiro griego recientemente traducido que sugería la existencia de un remedio para el dolor de cabeza, posiblemente asociado a la resaca. Según el papiro, la persona afligida debía atar hojas de un arbusto llamado Cama Dafne, que se encontraba en Alejandría alrededor del cuello. Aunque en ese entonces se creía que este arbusto de Alejandría podría aliviar los dolores de cabeza, no está claro si el remedio realmente funcionaba para una resaca. En la antigua Grecia, las personas también solían recurrir a bebidas como tés de hierbas para calmar sus estómagos revueltos. El uso del miel era considerado como un arma secreta, que se creía que equilibraba los efectos de las bebidas y proporcionaba cierto alivio. Como mencioné anteriormente, este antiguo tratamiento para la resaca fue descubierto en un papiro de hace 1900 años que fue encontrado en Oxyrhynchus por los investigadores Bernard Grenfell y Arthur Hunt. El proceso de estudio y publicación de numerosos papiros, incluido este, ha estado en marcha durante un siglo y se encuentra actualmente en el volumen 80
de la publicación. Aproximadamente 30 papiros médicos de Oxyrhynchus han sido descifrados, cubriendo una serie de cuestiones médicas que van desde hemorroides hasta problemas dentales e incluso fragmentos que mencionan cirugía ocular. Un misterio que nos conecta con las prácticas médicas de la antigüedad y las curiosas soluciones para la resaca. El antiguo templo, dedicado a Zeus Cáceres. Los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo templo dedicado a una deidad llamada Zeus Cáceres. Esta deidad tenía características tanto del Zeus grecorromano como del dios del clima Cáceres. Las ruinas de este templo se encontraron en un lugar llamado Ceo, en la región noroeste de la península del Sinaí. Durante el apogeo grecorromano, esta región era conocida como Pelusio, una ciudad y puerto de gran importancia histórica que sirvió como una fortaleza durante los tiempos de los faraones egipcios. Este lugar ha sido testigo del paso del tiempo a través de diversas épocas, desde el período grecorromano hasta el período cristiano bizantino e islámico. Mustafa el-Atzire, miembro del Consejo Supremo de Antigüedades, reveló que los arqueólogos identificaron el templo después de descubrir algunas columnas de granito. Estas columnas solían ser tan altas como la entrada al templo, pero un poderoso terremoto las dejó en ruinas durante décadas. Además, el epitólogo francés ya fallecido, John Clary, encontró algunas inscripciones griegas que señalaban la existencia de este templo durante el período grecorromano. Un misterio que conecta el pasado de esta región con las creencias y culturas de la antigüedad, demostrando la riqueza histórica de este lugar. El hombre dorado de las profundidades de Saqqara. Nos adentramos en las profundidades de las tumbas eternas de Saqqara, en Egipto, donde un grupo de arqueólogos hizo un asombroso descubrimiento. Una antigua y ligeramente inquietante momia con más de 4.000 años de antigüedad. Lo que hacía a esta momia especial era que estaba decorada con capas de puro oro en hojas centelleantes y adornada con sofisticadas joyas, convirtiéndola en una de las momias más completas jamás encontradas. Aunque no se trataba de un miembro de la realeza, esta momia seguramente vivió como un rey. La diadema en su pecho y su elegante manto atestiguaban su extraordinaria riqueza e influencia en su época. Observarla es como asomarse a la vida de alguien que vivió en el misterioso reino antiguo, una época que se remonta a unos 4.500 años atrás. La excavación de un año del equipo en Saqqara también nos ofreció un vistazo a un tesoro de artefactos antiguos, como estatuas de cerámica, amuletos, herramientas y algunas impresionantes pinturas murales. Cada uno de estos artefactos fue cuidadosamente retirado del desierto, como si el mundo antiguo y sus misterios estuvieran volviendo a la vida. Un misterio que revela la opulencia y la influencia de aquellos que vivieron en tiempos antiguos. Las piernas de la reina Nefertiti. Ahora exploremos la historia de la reina Nefertiti, quien gobernó al lado del rey Akenatón y mantiene un lugar significativo en la historia egipcia. Nefertiti fue una poderosa reina que en el siglo XIV a.C. mantuvo una influencia silenciosa pero firme detrás del trono junto a su esposo. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas, y desempeñó un papel vital en las relaciones exteriores. Nefertiti falleció alrededor del 1250 a.C., probablemente entre los 40 y 50 años de edad. Su esposo expresó su aprecio por ella construyendo un templo en su nombre en Amarna y una tumba impresionante en el Valle de las Reinas, cerca de Tebas. Entre las famosas gobernantes del antiguo Egipto, como Hatshepsut y Cleopatra, los egiptólogos también reconocen a Nefertiti como una de ellas. En 1904, los restos momificados de una momia se encontraron en una tumba en el Valle de las Reinas, que se atribuyó a Nefertiti.
Aunque inicialmente no se examinaron las piernas, análisis posteriores de rayos X confirmaron que estas piernas, que consistían en fragmentos de fémur, una rótula y un trozo de tibia, realmente pertenecían a ella. El tamaño coincidía con su perfil y el cuidadoso proceso de momificación indicaba que se trataba de una momia de alto estatus. Como resultado, los investigadores concluyeron que estos eran, de hecho, los restos mortales de Nefertiti, un misterio que nos conecta con la grandeza de esta influyente reina egipcia. El misterio de los pozos con manos gigantes. Nos sumergimos en Egipto, una tierra llena de misterios e intrigas que tiene la habilidad de mantenernos cautivados con sus maravillas eternas. En 2011, los arqueólogos estaban excavando alrededor de una antigua ciudad y se toparon con algo realmente fascinante. Encontraron 4 pozos cerca de un gran palacio y dentro de estos pozos descubrieron 16 manos derechas desmembradas. Estas manos datan de aproximadamente 3.600 años atrás, lo que ha dejado a la gente perpleja y maravillada. Estas no son manos comunes, sino manos inusualmente grandes que han desatado todo tipo de teorías y curiosidad. Las manos fueron halladas en el Palacio de los Hyksos, una dinastía gobernante en el antiguo Egipto que controlaba el norte del país. Estos pozos también tenían un significado ceremonial importante, ya que 2 de los pozos estaban cerca de una lujosa sala de trono, mientras que los otros 2 estaban en el área exterior del palacio. Los expertos tienen una teoría de que las manos encontradas podrían ser la evidencia física más antigua de una práctica antigua peculiar. Sugieren que después de las batallas y las victorias, los guerreros y cazadores de recompensas solían cortar las manos derechas de sus enemigos derrotados. Estas manos se consideraban trofeos oscuros y se intercambiaban por oro para mostrar valentía y habilidad en combate. Por lo tanto, las manos amputadas se colocaban cuidadosamente en estos pozos en los terrenos del palacio. Este descubrimiento es de gran importancia, ya que arroja una nueva luz sobre los rituales y creencias de la antigua civilización de los Hyksos en Egipto. Un misterio que nos lleva al pasado y nos sumerge en las prácticas ceremoniales de esta enigmática civilización. El misterio del vidrio del desierto. Nos remontamos a hace aproximadamente 29 millones de años, cuando un enorme meteorito impactó en nuestro planeta, desencadenando una fuerza masiva que fundió gran parte del desierto de Libia. El resultado fue asombroso. La arena se transformó en delicadas láminas etéreas de vidrio verde. Aunque ya no podemos localizar la cratera de impacto, la evidencia de este evento cósmico permanece dispersa por el desierto. El vidrio del desierto, producto de estos fragmentos cósmicos, se ha encontrado en lugares inesperados, como entre las deslumbrantes joyas del pecho de Tutankamón. Howard Carter descubrió que en una de estas joyas, un escarabajo sagrado estaba tallado en el vidrio verde, lo que añadió un toque adicional de misterio a su colección de tesoros. Para quienes no estén familiarizados con Tutankamón, fue un faraón egipcio que gobernó en el siglo XIV a.C. Su tumba, llena de artefactos impresionantes y riquezas, fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto. Fue a partir de este descubrimiento que aprendimos cuánto los antiguos egipcios estaban cautivados por el misterioso encanto del vidrio del desierto. El vidrio del desierto continúa siendo un enigma que nos fascina hasta el día de hoy. Un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para crear bellezas inesperadas incluso en los momentos de impacto cósmico. Los antiguos enseñanzas cristianas descubiertas. Ahora exploremos el hallazgo de la copia más antigua conocida de un texto que afirma contener enseñanzas de Jesús para su hermano, Santiago. Este manuscrito fue encontrado en un antiguo vertedero en Egipto, junto con montones de antiguos recibos de impuestos y registros de ventas de papiros
para carros y burros. Se trata de una rara edición griega de una historia apócrifa del Nuevo Testamento llamada el primer Apocalipsis de Santiago. Originalmente se creía que solo existía en el copto, que es una lengua egipcia nativa derivada de jeroglíficos. Expertos en estudios religiosos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, compartieron este descubrimiento en la reunión anual de la Sociedad de Literatura Bíblica en Boston. El texto probablemente fue escrito en los siglos V o VI y forma parte de una colección de más de 200.000 papiros y documentos almacenados en la Universidad de Oxford. La importancia de este hallazgo radica en varios aspectos. En primer lugar, el documento está escrito en griego, la lengua comúnmente utilizada para escritos cristianos en ese periodo. El griego no solo era una lengua antigua, sino también la lengua universal del Imperio Romano. Este descubrimiento arroja luz sobre las antiguas tradiciones cristianas y el uso del lenguaje en el mundo antiguo. Un misterio que nos permite explorar las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva diferente. El anillo egipcio con la diosa de la diversión. Ahora exploremos el descubrimiento de joyas de oro con más de 3.000 años de antigüedad realizadas por arqueólogos en un cementerio ubicado en la parte norte de Akenatón, que se encuentra a unas 186 millas al sur de El Cairo. Esta ciudad fue construida por el faraón Akenatón en un intento de cambiar la religión de Egipto para centrarse en la adoración de Atón, el disco solar. Incluso llegó a convertirse en la nueva capital por un tiempo antes de ser abandonada. Los tesoros encontrados en el cementerio incluían 3 anillos, uno de los cuales tenía un grabado especial. Este anillo en particular llevaba una imagen de Bes, quien es conocido como la diosa de la diversión. Bes se representa como un enano y estaba asociada con la diversión musical e incluso con la protección de las mujeres durante el parto. Aunque los orígenes exactos de la diosa no están bien documentados, ganó prominencia durante el período del Nuevo Reino del Antiguo Egipto, alrededor del 1550 al 1070 a.C. La representación de Bes en este anillo de oro grabado se considera un descubrimiento notable y refleja su duradera popularidad. También nos brinda una visión de las creencias y la cultura del Antiguo Egipto, un misterio que nos permite explorar las divinidades y prácticas de esta antigua civilización. Descubrimiento del dinosaurio nadador en el desierto. Ahora exploremos un descubrimiento científico que arroja una nueva luz sobre los dinosaurios, específicamente los Spinosaurus egipcios, que eran los depredadores más largos del mundo. Se han encontrado evidencias que sugieren que estos dinosaurios eran cazadores acuáticos en lugar de depredadores terrestres. Se adaptaron a un estilo de vida acuático y utilizaban sus colas para nadar en grandes sistemas fluviales. Esta revelación cambia nuestra comprensión de los dinosaurios. Además, se han descubierto más fósiles esqueléticos, incluyendo un fósil único con largas espinas que actuaban como una aleta. Esto permitía que el Spinosaurus se moviera eficazmente lateralmente en el agua. Para investigar más a fondo este descubrimiento, los investigadores de Harvard crearon un modelo de cola flexible conectado a un sistema robótico que imita los movimientos de natación. Comparándolo con otros modelos de colas de animales, como cocodrilos y tritones, confirmaron que el Spinosaurus era, de hecho, un hábil nadador que utilizaba su cola para navegar. Los fósiles del Spinosaurus se descubrieron inicialmente en Egipto a principios del siglo XX. El nombre del dinosaurio, que se traduce como lagarto espinoso, se refiere a su distintiva estructura en forma de vela formada por largas espinas neurales en su espalda. La reciente investigación que lo reveló como un cazador acuático ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de su estilo de vida
y comportamiento en el contexto de su hábitat egipcio. Este descubrimiento también ha demostrado la adaptabilidad de esta criatura, arrojando luz sobre su comportamiento en diversos entornos. Un misterio fascinante que cambia nuestra percepción de los dinosaurios. La cuarta plaga de Cipriano. Ahora exploremos un descubrimiento perturbador que tuvo lugar durante las excavaciones en Luxor entre 1997 y 2012. Los arqueólogos estaban ocupados desenterrando las maravillas de la antigua ciudad de Tebas, y fue allí donde una pandemia similar a la viruela, conocida como la plaga de Cipriano, mostró su fea cabeza. Esta plaga afectó al Imperio Romano alrededor del año 250 después de Cristo, durante los tumultuosos tiempos de la crisis del siglo III. Los registros sugieren que esta misteriosa plaga se extendió por todo el Imperio Romano, causando muertes generalizadas entre los años 250 y 260. La cantidad de víctimas fue especialmente alta en Roma, donde alrededor de 5.000 personas sucumbieron a la enfermedad. Según el biógrafo de Cipriano, Poncio de Cartago, la plaga de Cipriano trajo una inmensa devastación, afectando a todas las familias. Este descubrimiento se convirtió en un trampolín para futuras investigaciones sobre enfermedades como las fiebres hemorrágicas y el ébola, lo que hizo importantes contribuciones al campo médico. Las revelaciones y descubrimientos tuvieron un profundo impacto en la ciencia, la educación y nuestra comprensión de la progresión de la historia. A medida que el tiempo avanza, la humanidad continúa avanzando, y esto también moldea nuestro futuro. Nuestros esfuerzos actuales, sin duda, se convertirán en parte del tapiz de la historia, y todo esto es gracias a las lecciones dejadas por civilizaciones antiguas como la egipcia. Un misterio que sigue intrigándonos. El Maquimosaurio Rex. Hace mucho tiempo, el desierto del Sáhara, que ocupa parte de Egipto, era un centro bullicioso de criaturas que hoy solo podemos imaginar. Recientemente, se destacó el descubrimiento del Maquimosaurio Rex, un enorme cocodrilo que gobernaba la escena hace alrededor de 20 millones de años. Este impresionante reptil medía 9 metros de largo y dominaba lo que hoy es el desierto. Se trata de la especie de cocodrilo marino más grande jamás descubierta. El Maquimosaurio Rex hacía su hogar en una extensa laguna que se extendía hasta el antiguo océano y solía alimentarse de los restos de otras criaturas gigantes que compartían su vecindario acuático. Como el Sáhara es ahora una tierra seca, esto funciona a favor de los paleontólogos. La falta de plantas y suelo significa que pueden desenterrar muchos hallazgos emocionantes sin ningún problema ni interferencia. También pueden caminar simplemente hasta los restos fósiles expuestos y obtener una vista más cercana del mundo antiguo. El descubrimiento del Maquimosaurio Rex ha abierto las puertas a un mundo prehistórico que una vez prosperó en este árido terreno, un misterio que sigue asombrándonos. La pirámide de una reina desconocida en Saqqara. Los arqueólogos en Saqqara descubrieron la tumba de una reina desconocida, un sitio arqueológico en Gizeh. Este hallazgo es un gran misterio, porque la existencia de esta reina no había sido registrada previamente en documentos históricos. La tumba fue descubierta como parte de excavaciones en curso. Este descubrimiento tiene el potencial de reescribir los libros de historia al agregar a una reina previamente desconocida a los anales de la historia del Antiguo Egipto. Los arqueólogos encontraron estatuas del dios Anubis de la época y hasta un hacha de metal. Estos hallazgos, junto con la tumba de la reina desconocida, arrojan luz sobre las vidas e historias de individuos que pueden no haber sido tan bien documentados como las figuras más famosas del Antiguo Egipto. Es como una pieza del rompecabezas de la historia que finalmente ha encontrado su lugar, contribuyendo a nuestra comprensión del pasado y la vida de esa época, un misterio que se desvela. Antiguas momias y retratos.
Los arqueólogos han descubierto un conjunto de momias enterradas junto con retratos que se asemejan a ellas en un emocionante hallazgo realizado en un cementerio en la antigua ciudad egipcia de Filadelfia. Esta ciudad fue fundada durante el período ptolemaico, cuando Egipto estaba gobernado por faraones de una dinastía relacionada con Alejandro Magno. La ciudad se encuentra a unos 120 kilómetros al suroeste de El Cairo, en una región famosa de Egipto que ha mantenido su legado incluso cuando fue conquistada por los romanos. En esta ciudad, los arqueólogos encontraron no uno, sino dos retratos completos de momias. También descubrieron algunos retratos que estaban a medio terminar o aún en proceso de creación. El líder de la excavación compartió que estos retratos son como gemelos de las personas retratadas. Habilidosos artistas de Alejandría, una ciudad egipcia en la costa del Mediterráneo, fueron los responsables de pintar estos notables retratos. A pesar de que han pasado muchos años, estos retratos todavía nos brindan un vistazo de cómo eran las personas de esa época. Es asombroso cómo estas representaciones artísticas nos permiten conectarnos con la humanidad del pasado. Esto demuestra la innovación y el desarrollo continuo en el antiguo Egipto, y queda claro que aún tenemos mucho más por descubrir en este asombroso legado histórico.